Inés. Ahora tenemos a alguien de casa, del gremio, amigo, colega. Es Ricardo Morcillo, él es arquitecto por la Universidad de Alicante y diseñador de iluminación de la HV Amsterdam. Ricardo compagina su labor como diseñador de iluminación arquitectónica con una fuerte y siempre creciendo actividad dentro del mundo del light art. De hecho, lo que nos viene es hablar de creatividad, iluminación y estas nuevas tecnologías. Pero Ricardo además también siempre es un valor en esta comunidad porque dedica mucho tiempo a la divulgación de la cultura de la luz a través de colaboraciones recurrentes con la revista Lightecture, que todos conocemos, y participando de manera activa y recurrente en muchísimas universidades en distintos programas docentes. Bienvenido, Ricardo. Pues, ¿se escucha? No. ¿Sí? ¿Sí? Muchísimas gracias por la presentación, Dani. Es un gusto. Y muchísimas gracias también a la APDI por contar conmigo y al Colegio de Arquitectos también por la invitación y por organizar estas jornadas que espero que sean como muy nutritivas para todos. Y bueno, como ya ha presentado Daniela, bueno, pues estas son algunas de las herramientas de trabajo que de alguna forma pues me definen a día de hoy, que tienen que ver con la luz, pero que también tienen que ver con sistemas o con tecnologías digitales, ¿no? Que cada vez estamos como implementando cada vez más, ¿no? Y bueno, me gustaría comenzar hablando un poco de dos puntos de los que nos identificamos, me identifico a la hora de proyectar, que por un lado es el hecho de contar historias o de contar un mensaje. Siempre digo que no es necesario que una obra de arte o un proyecto tenga que contar un mensaje o tenga una historia detrás, pero sí que para mí es importante a la hora de construir el proyecto contar una historia o intentar enviar un mensaje, ¿no? De cualquier tipo. Y por otro lado, pues la libertad creativa, ¿no? Donde, bueno, pues por un lado cada proyecto es distinto y quizás no tiene nada que ver uno con el otro. Y también, bueno, esa libertad creativa que viene un poco al hilo de hoy de estas herramientas de inteligencia artificial que tenemos a disposición pues para proponer y para crear, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría, como ha dicho Dani, bueno, pues empezar hablando de creatividad o de lo que al menos entiendo yo que es la creatividad. Y la creatividad aplicada a la iluminación y al diseño lumínico, ¿no? Aquí esta obra de Duchamp creo que resume muy bien esta idea, donde Duchamp coge dos elementos, ¿no? Dos tecnologías, dos elementos que tienen una función diferente, la rueda de una bicicleta, que sirve para desplazarnos, ¿no? de un sitio a otro, y por otro lado el taburete, ¿no? Cuya función clara y básica es la de sentarse. Cuando Duchamp combina estos dos elementos, lo que hace es descontextualizar por completo la función de cada uno de ellos para crear algo nuevo, ¿no? Yo entiendo que la creatividad aplicada a la tecnología va por este camino, ¿no? Por lo tanto, la herramienta no es tanto la función, sino lo que el usuario o el diseñador decide hacer con ella, ¿no? Esto ha sucedido a lo largo de la historia en el diseño lumínico, en el diseño de iluminación, de una forma, digamos que a través de distintos eventos o proyectos que se han ido sucediendo donde bueno, pues, se domina una tecnología, en este caso la luz, pero se puede aplicar de otra manera, ¿no? Aquí tenemos un cuadro de Rubens donde bueno, pues Prometeo le roba la luz, le roba el fuego a los dioses para acercárselo a los humanos. Y bueno, si bien es cierto que desde el principio de los tiempos esa luz, ese fuego aparecía de manera mágica, ¿no? Algo espontáneo, algo que aparece y que se venera de alguna manera, ¿no? Y que se quiere como obtener, pues se empieza a controlar a partir precisamente de la tecnología, ¿no? Y la tecnología entendida por una parte como la logia, es decir, detectar que la fricción genera cierto calor,
y por otro lado con la técnica, ¿no? Es decir, cómo esa destreza de mover, desplazar, ¿no? Y rotar un palo contra una madera y bueno, pues ciertas plantas o ciertos materiales orgánicos, pues consigue generar el fuego. La tecnología no es tanto el fuego que se genera, sino para qué utilizamos ese fuego que hemos conseguido, ¿no? Bueno, pues en ese caso podría ser para calentar o podría ser para cocinar, etcétera, etcétera. Pero con respecto a lo que nos ocupa, ¿no? Que es la luz, como digo, ha habido una serie de eventos o de proyectos que lo reflejan muy bien, ¿no? Este proyecto de aquí yo lo considero como el primer proyecto de Leitart de la historia. Estamos hablando del siglo XIII, antes de Cristo. Los egipcios fueron los primeros que observaron o que consiguieron, digamos, observaron el movimiento del Sol, ¿no? Para utilizarlo en su arquitectura, ¿no? En las distintas arquitecturas en cuanto a la orientación, ¿no? El soleamiento, etcétera. Pero lo interesante es que este proyecto de aquí, que es Abu Simbel, un templo mandado a construir por Ramsés II, lo interesante es que este proyecto utiliza ese conocimiento del movimiento del Sol para hacer algo único y maravilloso, ¿no? Este templo es un templo que está excavado en una montaña, que tiene un pasadizo o un túnel de unos 60 metros de longitud y que al final tiene pues, unas figuras que son las de dioses y el propio faraón Ramsés, ¿no? Lo mágico de este proyecto es que simplemente solo 2 veces, en 2 momentos puntuales al año y alrededor de unos 20 minutos, el Sol se va posando y atraviesa todo este túnel para iluminar las distintas estatuas de los faraones, ¿no? Entonces me parece como construir este edificio tan monumental, tan bestia, tan maravilloso, simplemente para 2 momentos tan puntuales utilizando la luz. Bueno, me parece que es algo como súper potente y súper bonito, ¿no? Además, si os fijáis, aparecen estas 3 estatuas de aquí iluminadas y la que aparece en sombra, este de aquí, es un cálculo y es un diseño lumínico, ¿no? Porque es el dios Ta, que además es el dios de los arquitectos, digamos de la albañilería, con lo cual, bueno, este es vuestro y nuestro dios. Y bueno, aparece en sombra porque estaba vinculado como a la oscuridad, al misterio, etcétera, ¿no? Por eso, o sea, hasta tal punto ese cálculo, ¿no? de diseño lumínico que se llegó a conseguir, ¿no? Bueno, más adelante, como sabemos, o como sabéis, bueno, el templo griego estaba orientado de una manera determinada, ¿no? Normalmente la mayoría de las veces orientada a sur, para que la esquené, ¿no? Para que la zona de la escena, del teatro, estuviera cuantas más horas iluminadas mejor, ¿no? A lo largo del día. Y además evitar el deslumbramiento, ¿no? De los espectadores de ese teatro. Pero a mí personalmente lo que me interesa de este proyecto, de estos proyectos de teatro griego, son estos artefactos que comienzan a surgir, que son los periactos, que son como unos prismas de sección triangular donde se incrustan pues distintas piedras o metales para reflejar los rayos del sol en todas las obras, ¿no? De manera que generan como estos reflejos, ¿no? de relámpagos en el escenario, porque bueno, la mayoría de obras, como sabéis, pues sean alegóricas, de dioses, etc. Y no solo se quedan aquí, sino que además introducen en la experiencia del espectador otro elemento, que es este de aquí, que es el brontellon, que son unas urnas de latón donde introducen piedras, y al tiempo que de manera manual se iban moviendo estos periactes, pues el sonido de esos relámpagos, ¿no? El sonido de los truenos, se acompañaban con estos objetos, ¿no? Con estas tecnologías, ¿no? Por lo tal, ya este uso de la luz aplicado directamente como a esa experiencia del espectador. Bueno, pues un poquito más adelante, en el sitio de Siracusa, ¿no? Este cuadro retrata cómo bueno, Arquímedes inventó una serie de artefactos tecnológicos para atacar
pues los navíos romanos que iban a atacar la ciudad, ¿no? Este de aquí es los llamados espejos ustorios, ¿no? Que lo que hacían era reflejar la luz del sol, proyectarla sobre estos barcos para acabar ¿no? con esa concentración de la luz y del sol para incendiar los navíos enemigos, ¿no? Si bien es cierto que de entre todos los inventos y de todos los artefactos que consiguió realizar, precisamente este se estudió que no fue uno de ellos, sino que forma parte de una leyenda, ¿no? Como que esta historia es una leyenda. Sin embargo, pues hace muy poquito, en el año 2013, existe un pueblo que se llama Rjukan, que está en Noruega, donde los habitantes, durante 6 meses, entre abril y agosto, pues pueden disfrutar del sol continuado durante todos esos meses, ¿no? Entonces están como súper contentos y súper felices. ¿Qué pasa de septiembre a marzo? Pues que se ponen súper tristes. ¿Por qué? Porque debido a la orografía, ¿no? Debido a dónde está ubicada este pueblo en el valle, pues esos 6 meses permanecen en sombra. Con lo cual tienen que coger un telecabina para subir hacia arriba, ¿no? Y tomar como un baño solar, vitamina D, etcétera, ¿no? Lo que hizo un promotor privado junto con el ayuntamiento fue crear estos grandes espejos que bueno, son llamados heliostatos, que lo que hacen es captar la energía solar con estos paneles solares y moverse y desplazarse con la dirección del sol, de manera que consiguen reflejar el sol en una parte concreta, ¿no? Una mancha de luz, en ese pueblo, en este caso en la plaza principal. ¿Pues para qué? Pues para, primero, que no tengan que subir arriba de la montaña con el telesférico y además para generar como situaciones como muy bonitas de que todos los habitantes del pueblo pues sacan sus sillas, se reúnen, hablan, etcétera, se realizan eventos deportivos y bueno, pues como esa leyenda, ¿no? Se convierte en realidad en este tiempo, ¿no? Otro artefacto que surge un poquito más adelante es la cámara oscura. Como sabéis, bueno, pues es un habitáculo donde se realiza un orificio y a partir de ahí pasa la luz solar o pasa la luz y proyecta lo que ocurre al exterior de manera invertida. Este tipo de artefactos se empezó a utilizar sobre todo para el estudio solar, los eclipses, para que evitar el deslumbramiento del sol directo con los ojos, entonces proyectarlo sobre una pared y poder empezar a estudiar este tipo de eventos. Pero muy poquito después, este mismo artefacto cambia su función y se empieza a utilizar de una manera como más emocional, ¿no? Bueno, pues uno de los ejemplos es para la pintura, ¿no? Para los cuadros realistas, para reflejar de manera fiel la realidad y reflejar de manera fiel la luz en los cuadros, ¿no? Por ejemplo, Vermeer utilizaba mucho este sistema, ¿no? Y bueno, ya más adelante, y ya estamos llegando, aparece esta patente, que es, como todos conocéis, la bombilla incandescente de Edison. Como sabéis, había muchos inventores y, digamos, compitiendo por conseguir mantener la luz, ¿no? Durante un tiempo. Y fue Edison el que consiguió mantenerla durante más horas, durante unas 40 horas, y por eso digamos que tenemos su patente y él está considerado, ¿no? como el inventor de la bombilla y el alargamiento del día en la noche, ¿no? El primer, digamos, aplicación que se hizo de esta bombilla incandescente fue alrededor de su propia casa laboratorio, alrededor de la calle, para de manera funcional, bueno, pues alumbrar iluminar esta parte de la ciudad, ¿no? Esto es 1876, pues muy poquito después, este mismo objeto, que es la bombilla, se reconfigura de una manera distinta, ¿no? Y se ordena de una manera distinta para pues, generar un paisaje, ¿no? Nada que ver con la utilización directamente de alumbrar o de ver en el espacio, ¿no? Sino aplicarlo de una manera emocional. Esto es en el parque de Luna Park, en Coney Island, en Estados Unidos. Y bueno, pues la idea está de generar como un paisaje a través de ese objeto.
El socio de Edison comenzó a distribuir este tipo de anuncios en los periódicos, donde decía bueno, que si utilizabas sus bombillas para la Navidad, evitarías incendios en tu casa, ¿no? en los hogares, porque, bueno, como sabéis, antes de la bombilla bueno, se utilizaban velas, ¿no? Para iluminar todo lo que eran las casas, adornos, etc. Y si utilizabas las bombillas de Edison, pues ya ibas a tener unas Navidades seguras, con lo cual bueno, consiguió expandir a nivel comercial y a nivel funcional este artefacto, esta tecnología que habían creado, ¿no? Pero bueno, además, una vez que ya esto se ha introducido, sí que es cierto que bueno, a nivel emocional, ¿no? Ese árbol, digamos que ya forma parte de una decoración, forma parte de una nostalgia, y digamos que se ve de una manera de nuevo emocional, ¿no? Ese salto continuo entre la función y la emoción, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, en casa de mis padres, hasta que no montábamos el árbol y poníamos las luces, no empezaba la Navidad, ¿no? Es una cosa que tengo como un poco interiorizada y que, bueno, sí que cuenta un poco que es, bueno, este uso, digamos, emocional de esta tecnología, ¿no? Y, bueno, por último, ya estamos en la Primera Guerra Mundial. Aparece unos años antes una tecnología lumínica, que es el reflector, que lo que hace básicamente es concentrar los haces de luz, ¿no? Los rayos de luz del propio reflector de manera paralela para conseguir, digamos, una línea muy definida de luz, ¿no? Se empieza a utilizar en la Segunda Guerra Mundial para proyectar esa luz hacia el cielo, abrir el campo visual y entonces poder, digamos, disparar a todos los aviones enemigos, ¿no? Una manera funcional, algo maquiavélica, pero que bueno, se utilizó en esta época. Sin embargo, este mismo objeto, este mismo artefacto, esta misma tecnología, la utiliza Rafael Lozano Hemer, que es un artista mexicano, para hacer justamente lo contrario, ¿no? Es decir, lo que hace esto de aquí es la franja que separa, el muro que separa México y Estados Unidos, y lo que hace Rafael Lozano Hemer es colocar estos reflectores a uno y al otro lado del muro, ¿no? Las personas se acercan a la zona donde está el reflector y de manera manual pueden, con una ruletilla, pueden empezar a mover ese reflector en distintas direcciones. De manera que cuando los haces de un lado y de otro se cruzan, se establece una conexión por audio entre las personas que están a un lado y al otro lado del muro, ¿no? Como, digamos, este mismo paisaje, ¿no? A nivel visual que se parece al anterior, no tiene nada que ver, ¿no? A la hora de usarlo, de aplicar esa tecnología, ¿no? Una tecnología usada para la guerra y la misma usada para la paz, ¿no? Me parece un proyecto súper bonito. Y bueno, para aquellos que no estéis introducidos en el mundo del light art, simplemente explicarlo muy brevemente. Yo siempre lo cuento como si fuese un plato de un menú de degustación, ¿no? Donde un plato, ¿no? tiene un color muy determinado, un diseño muy concreto, se emplata también en un recipiente muy concreto y muy determinado, ¿no? Y el cocinero siempre pretende contar un mensaje muy claro o llevarnos a un lugar, pero siempre con un concepto como también muy claro, ¿no? Y muy concreto. Pues igual que existe en un menú de degustación, pues distintos platos, ¿no? de diseño, que cada uno nos cuenta una cosa, pues con el light art sucede lo mismo, ¿no? Es decir, dentro de la disciplina del diseño de iluminación, digamos que está la disciplina, o podría entrar esta disciplina de arte lumínico, del light art, y dentro del light art pues podemos hacer un catálogo de los distintos tipos de light art, ¿no? Un light art más escultórico, otro vinculado a infraestructuras, otro que tenga más que ver con la interactividad o con la reactividad, un light art más social, etcétera, etcétera, ¿no? Existen como distintas ramas de light art. Estoy buscando el agua, no sé dónde la he dejado. Es que yo tenía una abierta. No quiero abrir otra. Voy a coger otra. Esta. Ah, sí, esta es.
Gracias. Para contextualizar un poco qué es el light art, ¿no? Es decir, que es una rama del arte que utiliza la luz y los nuevos medios para contar cosas, ¿no? Bueno, pues el primer proyecto es del año pasado y habla un poco de esto, ¿no? De cuando la luz es el mensaje y de cómo conseguimos introducir una idea camuflada, ¿no? A partir de un diseño camuflado, ¿no? Este proyecto se ubica en Riad, en Arabia Saudí. Bueno, pues contactan para que hiciéramos como una pieza en este lugar para el Festival No Riad, que es un festival súper grande, de los más grandes del mundo. Y nada, pues nos enviaron un poco la ubicación, que está de aquí, que es King Abdulaziz, que es el antiguo palacio del rey, ahora convertido en un parque público, ¿no? En esa zona. Nos pareció como un enclave súper bonito para trabajar, muy agradable y bueno, incluso idílico, ¿no? Un sitio como muy bonito. Sin embargo, cuando empezamos a investigar, a leer y a ver más lo que sucedía por allí, aunque sí que teníamos como ciertas intuiciones, empezamos a ver y a constatar una serie de hechos pues, que me generaron como mucho rechazo, ¿no? Como este tipo como una tragedia total, ¿no? Por ejemplo, la pena de muerte, que existe y que sigue habiendo ejecuciones ya no públicas, pero casi. Esta situación constante, ¿no? De vigilancia y de represión de la libertad de expresión, sistemas de control por toda la ciudad. Por supuesto, criminalización de la diversidad sexual, de género, discriminación total a las mujeres, explotación. Es decir, pues un contexto social y político como súper duro, súper adverso, súper dramático, que incluso te hace plantearte si trabajar allí o no, ¿no? Dentro de estas reglas o dentro de estas situaciones que suceden, pues nos fijamos en esta que tiene que ver con la vigilancia y con el control, ¿no? Y con aquellos sistemas que están por toda la ciudad, ¿no? Pues resulta que existe un tipo de cámara, hay muchas, que son estas de aquí, que son como cámaras de mapeo espacial que utilizan dos lentes como los ojos, ¿no? Para visibilizar todo lo que hay alrededor y que tiene una serie de funciones. Pues una serie de funciones que, además de detectar el objeto, lo que hace es como un mapeado 3D del mismo, ¿no? Que es esta parte de aquí. También detecta tracking, es decir, la estructura ósea, ¿no? de las personas. Mapeo espacial, planos verticales, planos horizontales. Es decir, es una cámara que se utiliza, una de sus una de sus aplicaciones tiene que ver pues, con la vigilancia, tema de viales, seguridad, aeropuertos, automoción, ¿no? Para detectar todos los objetos y coches que van pasando, en robótica, cartografía 3D, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue pues, coger esta herramienta tecnológica que utiliza esta inteligencia artificial para reconocer estos objetos, para clasificarlos y para separarlos, de alguna manera, ¿no? Es capaz, como digo, ¿no? A través de archivos, pues, de detectar si es un bolso, si no es un bolso, si es una mujer, un hombre, más alto, más bajo, etcétera, ¿no? Pues lo que hicimos fue darle la vuelta, ¿no? Utilizar esa misma tecnología, ¿para qué? Pues para desconocer, para desclasificar y para unir a las personas, ¿no? Es decir, vamos a detectar el objeto, vamos a detectar a las personas, pero vamos a desdibujarlo de tal manera que no podamos reconocer quién es, qué lleva, etcétera, ¿no? ¿En qué forma? Pues, como veis aquí se intuye previamente. ¿En qué forma? Pues en forma de partículas, ¿no? Y esta idea de partículas viene por un interés personal que tiene que ver con la similitud que existe entre las distintas
escalas, ¿no? En este caso, la escala más lejana del universo, que nos vamos alejando hasta que vemos como solo un dot, solo un pequeño punto, y la escala más cercana que está dentro de nosotros, que tiene que ver con el elemento mínimo, ¿no? Con el electrón, con el átomo, ¿no? Y al final, esta idea de que todos somos partículas, todo está construido por partículas, que somos energía, y que todos estamos unidos en ese mismo universo, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue crear con IA este tipo de imágenes, ¿no? Intuyendo lo que queríamos mostrar. ¿No? Esta, digamos, disgregación, ¿no? De estas siluetas que una vez te presentas delante de la obra, tu silueta se reconoce, se empieza a mover esas partículas de tu propia silueta y se comienzan a mezclar con las que tenemos alrededor, ¿no? Lo que queríamos hacer es que cuando tú vieras esa proyección, ese canvas, ese cuadro, no supieras reconocer a quién tienes a la derecha, a quién tienes a la izquierda, si es una mujer, si es un hombre, si es de una raza, si es de otra, etcétera, ¿no? Esa idea de desconocer y esa idea de la igualdad y de la diversidad, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue hacer una pequeña prueba en una guardería, a una escala pequeñita, para ver qué tal funcionaba. Vimos que podía funcionar y que era interesante y que había como mucha interacción y mucho juego con la instalación. Y lo que hicimos fue directamente mandar una imagen. Mandamos esta y otras imágenes explicando directamente, bueno, pues que te detecta y que aparecen luces y partículas, ¿no? Y poco más. La idea les gustó y empezamos a trabajar en el proyecto. Empezamos a desarrollarlo, a trabajar en el proyecto y ya, bueno, pues más adelante ya nos pidieron, aparte de toda la documentación técnica, pues un poco la argumentación del proyecto. Esto fue lo que enviamos. Digamos, aquí he señalado un poco lo más importante, que es esta idea de una tecnología que sirve para una cosa, utilizarla para otra, ¿no? En este caso, pues para tratar de crear belleza, que sea un mecanismo también para la democratización social, hablar de la igualdad, de la condición humana. Es decir, todo tenía como un concepto que tenía que ver con esto, ¿no? Con la igualdad entre unos y otros. Pues, ¿qué sucedió? Que lo enviamos y a los pocos días recibimos el mismo texto, iba a decir revisado, pero bueno, tachado, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, bueno, dentro de todo lo que se iba tachando, lo que se iba obviando, lo que se iba neutralizando, bueno, pues vimos, esto ha sido a posteriori, a raíz de un poco de saber que la charla iba un poco en torno a esto, pues bueno, pues introducí ese texto y el siguiente y bueno, aparece como una serie de pautas que se van repitiendo, ¿no? La eliminación o la censura que tiene que ver con este carácter como político y crítico precisamente sobre esa sociedad. Bueno, todo se vuelve como mucho más neutral y mucho más difuso en el discurso, ¿no? Que era otra cosa que sucedía. Y bueno, intenta como ensalzar más lo positivo que la crítica, ¿no? Ante eso. Lo que, bueno, con lo que nos quedamos fue con que al final este breve texto que estaba enfrente de la instalación aparece al final de un poco del discurso esta frase, ¿no? Que al final la obra de arte transmite o quiere transmitir un mensaje de igualdad, ¿no? Nos quedamos con eso, nos pareció más que suficiente, viendo el contexto tan hostil que era para bueno, acabar contentos y desarrollar la instalación. Bueno, la obra, bueno, básicamente generamos como una mancha de luz, que era como una alfombra donde posicionar a los usuarios, espectadores, y luego, bueno, pues con un par de Fresnels focalizados se creaba esto y, bueno, conectado con un proyector y esta cámara de mapeo, bueno, pues proyectábamos sobre una de las fachadas del antiguo rey, ¿no? Que era como, toma, ¿no? Estamos aquí generando este tipo de instalación en tu casa, ¿no? Que era una cosa que, bueno, nos ponía como bastante, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las imágenes. Bueno,
concretamente, bueno, pues me gustan todas estas imágenes, ¿no? De abrazo, de unión, de juego, ¿no? De los niños, etcétera. Y bueno, la verdad que funcionó muy bien y nada, muy contentos, ¿no? con el resultado. Este esquema me gusta muchísimo, que es de Don Norman, y que habla de las tres fases de, digamos, de experimentación de lo que sea, ¿no? Puede ser de arte o de un proyecto, de lo que sea. La primera parte habla de la parte más visceral, es decir, cuando entramos, por ejemplo, a un proyecto de iluminación o a un proyecto de arquitectura o a ver una obra de arte, primero de manera visceral, ¿qué sentimos?, ¿no? Sin saber muy bien qué está pasando. Luego hay una segunda fase, que es la de comportamiento, es decir, cómo nos movemos por ese espacio, en este caso, pues cómo la gente juega, interactúa con algo que has proyectado, o cómo la gente se mueve por un espacio que has diseñado, ¿no? O cómo lo empieza a entender y a disfrutar. Y la última parte, que es la parte que a mí personalmente más me interesa, es la parte reflexiva, ¿no? Una vez que dejamos ese lugar, una vez que volvemos a nuestra casa, una vez que seguimos haciendo nuestra vida, ¿qué sucede dentro de nosotros, digamos, en nuestro cerebro, o qué recuerdo tenemos de aquello que hemos visto antes, ¿no? Si ha calado, de alguna manera, esa experimentación previa, ¿no? Yo espero y tengo la esperanza de que esta instalación, de alguna manera, calara, ¿no? en una sociedad que le falta mucho, pero bueno, que está en proceso de abrirse y de evolución, ¿no? Voy a poneros el vídeo de la presentación, porque es un poco... Bueno, pues el siguiente proyecto, el siguiente capítulo, habla de construir el imaginario. Este trozo de servilleta con este boceto pertenece al estudio de Diller y Escofidio cuando ellos plantearon la idea de construir una nube, ¿no? Esto lo hicieron para la Exposición Nacional de Suiza. Y bueno, pues esta primera imagen que crearon puede tener mucho que ver con las imágenes que se están creando, ¿no? A día de hoy con inteligencia artificial. Lo interesante de esto es que construyeron este imaginario, ¿no? Que yo creo que es, en este caso, un poco lo importante, ¿no? Es decir, pasar de esa idea a la realidad. Lo hicieron con una serie de estructura tensada, etcétera, etcétera. Y para mí, la verdad, que ha sido y es pues, uno de los proyectos más inspiradores a nivel de arquitectura que me ha acompañado, ¿no? Desde siempre, desde la carrera, ¿no? El proyecto que voy a contar no parte de una servilleta y no parte de una idea, sino que parte de una historia. Este proyecto es una instalación que fue anterior, en el año 2023, una instalación que se hizo para Luz Madrid,
bueno, pues gracias a que la PDI hizo un concurso interno, se mandaron diferentes propuestas y bueno, pues la propuesta se pudo realizar en el Festival de Luz Madrid, ¿no? Como decía, bueno, parte de una historia que cuenta Carl Sagan al principio del libro del Cosmos y que habla del concepto de selección artificial, ¿no? Y lo hace a través de la historia entre una batalla épica que hubo entre dos clanes de samuráis, que eran los Heike y los Genji. Los Heike llevaban dominando como 350 años toda la zona de Japón hasta que llegaron los Genji y hubo una gran batalla naval donde los Genji dominaban claramente, ¿no? Lo que hicieron los Heike, los samuráis, fue en lugar de dejarse matar y avasallar, se lanzaron al mar y ahí murieron todos ahogados, ¿no? Lo que sucedió a partir de entonces es que todos los pescadores del mar de Japón, cuando sacaban sus redes y veían un cangrejo que se parecía mucho a la armadura y a la coraza de los samuráis Heike, lo devolvían al mar y se quedaban con todos los demás, ¿no? De manera que a lo largo de los siglos y a lo largo de los años, este cangrejo, llamado ahora cangrejo Heike, pues ha dominado todo el mar de Japón, ¿no? Lo que nos viene a contar Carl Sagan es esta idea de, como digo, selección artificial, ¿no? Donde bueno, toda acción humana repetida en el tiempo pues, tiene una consecuencia a escala global, ¿no? A una escala importante. Y de aquí un poco partía esta idea de Octantis, ¿no? Cómo la acción humana a lo largo de los años y cada vez más ha ido contaminando a nivel lumínico todas las ciudades. Bueno, pues generando un paisaje desde fuera bello, desde dentro como totalmente incontrolado, ¿no? Entonces surge la idea de crear Octantis, que es la estrella que está más cercana al Polo Sur y que hasta hace poco podía ser vista desde la Tierra y que debido a la contaminación lumínica pues ya está desapareciendo, ¿no? Y no la podemos ver. Bueno, más allá de... Bueno, sí, quería contar esta parte de manera rápida porque, bueno, también utiliza una estructura tensada, en este caso el principio de tensegridad, y, bueno, se ubicaba en este lugar, que es el depósito de Matadero, y bueno, pues nada, con un cuerpo central y con unos mástiles que serían lo que serían las puntas de la estrella, ¿no? Al igual que sucedía con el ejemplo de la bombilla de Edison, bueno, parte de una unidad que al final es un difusor tubular con una tira LED digital en su interior que, bueno, reconfigurada y repetida de distinta forma, pues termina por construir un objeto nuevo que en este caso es la estrella, ¿no? Esa tira LED digital, lo que, más allá de iluminar, lo que queríamos era generar un discurso y un discurso visual. Ese discurso lo planteamos a partir de el nacimiento, la vida y la muerte de una estrella, ¿no? Bueno, a través de un paisaje sonoro queríamos representar mediante visuales este discurso, como digo, mediante estas imágenes tomadas de la NASA. En 2023, bueno, pues empezamos a ver cosas de inteligencia artificial y lo que hicimos fue tomar esas imágenes estáticas del universo y comenzar a dinamizarla con herramientas, con Runway y con otras herramientas para comenzar a pensar cómo podrían ser las visuales que se iban a reflejar en todo el concepto, digamos, dinámico de la estrella, ¿no? Aquí veis todas esas puntas unidas, ¿no? Y el desplegable que había que hacer, ¿no? Para insertar esas visuales y que generan como esas situaciones que veis ahí, ¿no? Es decir, para construir esa estrella se genera, como digo, como ese desplegable, se proyecta detrás esas visuales y eso es lo que aparece, ¿no? Bueno, luego tenía otra parte importante, que era el núcleo central, que es lo que llamamos el corazón de la estrella, donde, además de introducir todas las tripas de la instalación, también se proyectaban esas visuales que luego se expandían hacia las puntas de la estrella, ¿no? Y, bueno, pues representaba un poco ese latido del corazón de la estrella que termina por apagarse, ¿no? Y
bueno, este fue el resultado. La verdad que acabamos muy contentos. Fue todo un reto meter el bicho ahí dentro, es un edificio protegido, etcétera. Y bueno, aquí se ve un poquito la escala de la instalación, la escala del proyecto. Y bueno, lejos de estas imágenes de la propia, digamos, escultura lumínica, pues el fotógrafo tomó otras muchas, ¿no?, de las reacciones de la gente que, bueno, que me parecen como muy simbólicas, muy bonitas y que, bueno, que lejos de mirar la propia escultura, ¿no?, como cuando cambias la mirada y ves las reacciones de la gente, ¿no?, pues te recuerda que diseñamos por y para las personas, ¿no?, que me parece como algo que no debemos de olvidar, ¿no? Y bueno, como creo que vamos bien, pongo también el otro vídeo de presentación para que veáis un poquito de... Y bueno, el tercer proyecto que quería como contaros tiene que ver con esta imagen de aquí. Y es que yo, bueno, opino que cuando diseñamos, en este caso con inteligencia artificial, cuando creamos una imagen, cada imagen que proyectamos y que pensamos es una decisión proyectual. Es decir, no es algo aleatorio, no es algo sino que tenemos ya una proyección de esa imagen, cómo intentar llevarla a la realidad, ¿no? Es decir, ya estamos proyectando cuando decidimos hacer esa imagen. Esto, bueno, me lleva un poco a la idea del collage, ¿no? Este collage de Anna Hoss lo que hace es decidir qué material gráfico recortar en esa época, ¿no?, en los periódicos, en las revistas, etcétera, etcétera, de la sociedad en ese momento de Berlín, precisamente para reunificarla y construirla para hacer una crítica, ¿no?, sobre esa propia sociedad, ¿no?, una sociedad patriarcal, una sociedad bueno, con muy poca libertad para las mujeres, etcétera. Y, como digo, cada recorte es una decisión tomada que construye la imagen que ella quiere hacer, ¿no? O, por ejemplo, ¿no?, los Archigram, cuando, bueno, tanto en sus proyectos de Instant City o proyectos conceptuales también temporales como este de aquí, bueno, pues reconstruyen a base de distintas imágenes de collage, logran construir la idea que ellos quieren proyectar o la idea que ellos quieren contar, ¿no? Y es que, bueno, la inteligencia artificial no ha inventado esta recombinación de imagen, ¿no? Simplemente la ha automatizado, ¿no? Es decir, esas imágenes existen, la IA lo que hace es recombinarlas para crear una nueva, ¿no? Esta es una de las imágenes bueno, del proyecto en el que estoy, en el que estamos trabajando. El proyecto se llama la instalación Soul of Radiance, que nace de una pregunta que es de ¿y si la luz tuviera alma, ¿no? ¿Cómo sería?
y bueno, pues imaginábamos como un halo de luz latente que se mueve y que, digamos, baila o reacciona al ritmo de una composición musical. En este caso es una composición musical de un artista argentino, Franco Robert. Y bueno, esta era un poco la idea que queríamos como construir, ¿no? Esta imagen, bueno, a través de una búsqueda, ¿no? de cómo queríamos que fuera, pues está construida mediante un prompt, ¿no? En Midjourney se construye mediante un prompt. Pues este prompt viene un poco a decir lo que hablamos del collage, ¿no? Cada una de las palabras que conforman este prompt son los que han construido la imagen final que queríamos construir, ¿no? Por tanto, esa descripción pormenorizada, detallada de esta imagen es una decisión proyectual que luego se refleja en una imagen, ¿no? Aquí, bueno, pues está como, digamos, desglosada cada una de esas partes, ¿no? Tiene que tener, por un lado, pues un contexto y una escena principal. Si aparecen personas, cuántas personas y a qué escala. ¿Cuál es el sujeto principal? Pues en este caso es la luz, ¿no? ¿Cómo es esa luz? Pues es una luz iridiscente, es un halo de luz translúcido a base de partículas, etcétera. ¿Cuál es la atmósfera de alrededor, ¿no? Si está más contaminada de luz, si es menos, si es más oscura. En fin, una serie de bloques, ¿no? que van definiendo esta imagen final que queremos construir, ¿no? Incluso parámetros un poco más técnicos, tienen que ver con la fotografía, ¿no? Bueno, de ángulos de apertura, de profundidad, etcétera, etcétera. Incluso restricciones, ¿no? Cuando proyectas una imagen con inteligencia artificial, hay veces que te repite y te cabreas, ¿no? Diciendo que no quiero esto, ¿no? Y entonces tienes que añadir una serie de restricciones para que no repita cosas que tú no quieres que aparezcan, ¿no? Y bueno, aquí he puesto un ejemplo de lo que sería el prompt que digamos que hemos escrito para generar esta imagen y un prompt o una frase, no sé si sería un prompt, que viene a decir lo mismo pero de manera reducida, ¿no? Que es, bueno, pues gente mirando una iluminación artística sobre el agua y de noche, ¿no? Claro, esto puede surgir y puede ser interesante, pero no tiene absolutamente nada que ver con esa idea, ¿no? que teníamos del imaginario, ¿no? que queríamos conseguir y que queríamos proyectar, ¿no? Por tanto, bueno, pues esta imagen yo creo que explica muy bien esta manera distinta, ¿no? de proyectar o de empezar a conceptualizar un proyecto, ¿no? Además, bueno, pues este proyecto, bueno, pues está hecho con TagDesigner, que es un programa generativo que tiene una parte de código, pero también tiene una parte como más, digamos, de nodos, ¿no? que se van conectando unos con los otros. Y que, bueno, la verdad que gracias a la inteligencia artificial, gracias a los agentes que puedes ir creando, ¿no? en ChatGPT y en otras herramientas que pueden convertirse en especialistas de lo que tú quieras que sean, pues para mí me está ayudando mucho a la hora de desarrollar los proyectos. Evidentemente tienes que tener un conocimiento de la herramienta, pero tengo a la izquierda como un tutor, ¿no? que también me cabreo mucho con él, pero que me va un poco ayudando, ¿no? porque bueno, no podemos saber de todo, ¿no? y al final, para mí, por ejemplo, el lenguaje de código es muy complejo, pero sí que me ayuda, ¿no? a poder desarrollar este proyecto, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las imágenes que, bueno, ya estamos haciendo pruebas. Esto aquí abajo es con unos gobelines de teatro, ¿no? sobre unas mallas translúcidas. Y estas de aquí de arriba pues son fotografías ya realizadas sobre vapor de agua, ¿no? directamente sobre esa proyección de vapor de agua que bueno, la verdad que estamos contentos, bueno, porque parece que se parece a esa idea inicial que teníamos, ¿no? con Solus Radiance. Y bueno, como he puesto un vídeo de cada proyecto, pues no voy a dejar de poner este. Y ya con esto casi que bueno, terminamos. En este caso son 3 minutos de duración. Creo que nuestra generación puede aguantar 3 minutos viendo una pantalla. Entonces, bueno, espero que os guste, que os relajéis y ya terminamos.
Aparte de guay porque es casi como una premier para mí, ¿no? Porque muchas gracias. Bueno, ya para terminar, bueno, pues una pequeña reflexión que, bueno, tiene que ver con que podemos tener como un aprendizaje académico, ¿no? Podemos conocer perfectamente la tecnología, pero, bueno, la manera de proyectar de cada uno tiene que ver un poco con la manera que tenemos de ver el mundo, ¿no? Que es un poco lo que nos hace diferentes los unos de los otros, ¿no? Esta idea de cuando lo común se vuelve extraordinario, ¿no? Y nada, ahora sí, muchas gracias.